Señor secretario, hemos estudiado a detalle la propuesta presentada por el Ejecutivo al Congreso para la conducción económica del país para el próximo año y no la vamos a acompañar, la votaremos en contra. No compartimos la visión que marca el presupuesto, no creemos que atienda la emergencia que vive el país porque ni siquiera la reconoce. Este es un presupuesto de una administración ordinaria para un escenario inercial. La premisa está equivocada. Suponer que no pasa nada o lo que pasa no nos obliga a considerar medidas de emergencia implica que el gobierno mexicano ha renunciado a contar con los instrumentos para cuidar la salud de la población y dejar que el personal médico siga pagando la factura más inhumana de esta pandemia, pero también significa no hacer nada frente al hecho de que 15 millones de personas caerán en la pobreza y este país alcanzará el umbral histórico de 60% de pobres al final de la administración que usted aquí representa. Significa bajar los brazos frente a la necesidad de articular una estrategia para la recuperación y suponer que el tren, el aeropuerto, la refinería y la política de asignaciones directas por obra y gracia divina nos permitirán superar la emergencia. Segundo, el año pasado en la discusión del presupuesto y antes de la pandemia, alertábamos ya de la tendencia de caída y señalábamos, además, que la renuncia del secretario Carlos Ursúa exhibía los límites y las contradicciones de la estrategia económica en el gobierno. Hoy insisten en eso. El gobierno como único agente económico que inhibe el papel de la inversión privada, nacional y extranjera. El gasto público pretendiendo que sea el factor fundamental para el crecimiento del PIB, siendo además un gasto público concentrado en programas sociales y grandes obras de infraestructura cuya viabilidad económica no ha sido demostrada. Señor secretario, con todo respeto, pero también con toda firmeza le digo que es necesario despolitizar la política económica, pues el contenido del presupuesto les puede alentar a pensar que ganarán la elección, pero también piense en la alta probabilidad de quedarse como gobierno en un proyecto trascendental, pero con un país quebrado. Se descarta acudir al déficit fiscal y por ende al endeudamiento, pero se sacrifican los capítulos de gasto en aras de fondear los programas prioritarios, a una costa de la salud de la misma administración pública. Ello explica la política de austeridad y le daba sentido a la forma agresiva con que se ha implementado, al tiempo que hoy explica su profundización hacia el austericidio y las nuevas disposiciones jurídicas que legalizan el uso de ahorros, fondos y fideicomisos a efecto de que sean canalizados por el presidente a sus programas de manera discrecional y sin pasar por la autorización del Congreso. Tercero, este presupuesto no da certezas para enfrentar este cambio de era, el cambio de todos los paradigmas, o mejor, nos confirma que seguimos avanzando por el rumbo equivocado, sin políticas, sin ideas, sin recursos para enfrentar algo que ni siquiera tiene nombre. No se trata ni de una recesión ni de una depresión. ¿Cómo hay que bautizar una caída mundial del PIB de 2 dígitos a la que va a seguir una recuperación que no será en forma de V ni de palomita de Nike, quizás de W o probablemente de K o sabe de qué otra letra? Estamos ante un ente biológico que desorganiza y trastoca toda previsión humana. No estamos ante una situación ordinaria, no estamos ante una caída de 2 dígitos del PIB a la cual seguirá un rebote seguro. Hasta el rebote está en duda, no solo su dirección, su elasticidad dinámica y estructura de la trayectoria, y que además habrá quien nos evalúe y califique y con ello seguramente modifique grado de inversión para México. Este presupuesto no solo exige el límite a la política de financiamiento y de gasto, sino a los límites de la política misma, porque ante lo que estamos es frente al hecho de que el gobierno al que usted sirve y representa pasará a los anales asociado a la caída del PIB más profunda de la historia nacional.
Por eso la responsabilidad de los gobiernos junto con sus bancos centrales se ha refinado, utilizando todo el instrumental teórico y el bagaje de la experiencia de gestión de todo tipo de crisis anteriores. Por ello no es casual que la crisis económica no se haya convertido aún en crisis financiera o bancaria. No permitamos eso, cueste lo que cueste, señor secretario, evitar la crisis bancaria en el sistema mexicano. Este presupuesto es un presupuesto cobarde que pospone la toma de medidas necesarias que usted lo sabe, a mitad del próximo año tendremos que revisarlo y ajustarlo. Señor secretario, en el grupo parlamentario del PRD consideramos que es irresponsable esta propuesta, no atiende la emergencia, pretende hacer creer que no pasa nada y se apoya en prácticas contrarias a los principios de todo buen gobierno. Una política económica que pretende ser evaluada por la felicidad y no en los datos del PIB, que se sustenta en rifar algo que luego se va a vender, austeridad que deja apenas la fachada de las instituciones y oficinas de gobierno, que desmantela la administración pública, de transferencias irresponsables, salvamentos imposibles y una responsabilidad simulada para no rescatar a los de arriba, sino a los de abajo, esperando que de repente llueva de abajo para arriba, no merece una calificación menor a la de irresponsabilidad. Señor secretario, ¿se acuerda de la fábula de las 3 cartas que deja un gobernante a su sucesor y que éste debería abrir sucesivamente si las cosas le iban mal? Pues así sucedió con lo que el mandatario se enfrentó a la primera misiva. El mensaje era escueto, pero rotundo, decía: échale la culpa a tu predecesor. Aquello surtió efecto durante algún tiempo, pero no fue suficiente para resolver los problemas, por lo que el gobernante tuvo que abrir la segunda carta. Esta rezaba: échale la culpa a la crisis general. Di que es tan grande que a pesar de las acertadas medidas que tomas para enfrentarla, las soluciones se tardarán en llegar. Así lo hizo, con fortuna desigual, porque el argumento convenció a los pocos convencidos que quedaban y no satisfizo a los muchos afectados que criticaron su reacción tardía y el desacierto de sus decisiones. El presidente no tuvo más remedio. Entonces rasgó la tercera carta que lacónica sentenciaba: ve escribiendo tus 3 cartas a tu sucesor. En su primer año, la Cuarta Transformación abrió la primera carta que le dejó la administración de Peña Nieto. Por eso insiste en cada mañanera que todo es culpa de los anteriores gobiernos. Al parecer ya abrió la segunda carta, 2 años, y cuando vio el contenido lo cambió sobre la marcha y dijo: esta crisis nos cayó como anillo al dedo, qué mejor pretexto. Es hora de actuar en función de lo que se quiere heredar antes de que se escriba la tercera carta al sucesor. El PRD le invita a discutir una propuesta integral de salvación nacional, porque en esa tesitura estamos, secretario, de mantener su propuesta y política. En un año volveremos a vernos con cientos de miles de muertos por el COVID, con 15 millones de pobres más, con la planta industrial desmantelada, con la industria turística en ruinas, ya que el presidente piensa que la empresa es del empresario, sin darse cuenta de que la planta productiva y nuestra capacidad industrial no es más que nuestra capacidad colectiva de producción. Es un producto nacional creado mediante la concurrencia de todos y a lo largo de décadas. Señor secretario, una de las lecciones más importantes que nos debe dejar la pandemia a nivel global y nacional es que todas y todos somos parte de un mismo sistema, tanto en lo económico como en lo social. Entendiendo esto, podríamos sentar las bases para enfrentar los retos inmediatos y lo que nos depara el futuro. Pienso, por ejemplo, en todos aquellos pequeños y medianos empresarios que representan cuando menos a 500,000 de unidades económicas, que son las principales fuentes de empleo de este país y que se sienten completamente abandonados ante la falta de políticas que les ayuden a sobrevivir. Para no perder lo que con años de esfuerzo han construido, y es que detrás de cada empresario hay empleados y sus familias. El cierre de una empresa, secretario, deja en indefensión a trabajadores, amas de casa, niños, niñas, ancianos desprotegidos. Que le quede muy claro, la riqueza de un país moderno son sus empresas, pues estas generan productos, bienes, servicios,
de los cuales también se financia el gobierno a través de los impuestos, derechos y contribuciones. Usted debe recordar la frase de Alejandro Martí, un hombre que perdió a su hijo después de un secuestro. Si no pueden, renuncien. Nosotros no estamos en esa ruta o en esa pretensión. Al país no le sirve un secretario de Hacienda débil. El PRD no pretende debilitar al secretario. Si ustedes dicen diferenciarse del pasado, ¿por qué no dar el debate sobre la propuesta del ingreso mínimo vital, sobre el plan de reactivación económica y rescate de la pequeña y mediana empresa? ¿Por qué no discutir sobre un mayor déficit o sobre la contratación de deuda? Un manotazo en Palacio Nacional terminó con el debate de que se definieron los mecanismos de evaluación sobre los programas y proyectos prioritarios del gobierno. La sociedad no aceptará un nuevo manotazo para terminar la discusión sobre estas propuestas. Si ustedes son diferentes a los tecnócratas, escuchen, evalúen. Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Termino, presidenta. Dispónganse con sensibilidad a escuchar al Coneval, a la UNAM, a otros organismos de académicos y expertos. Lo invito a que integren un equipo, por no decir un gabinete económico de crisis. Estudien la situación y la respuesta a ella. El esfuerzo del PRD estará ahí, junto a ustedes, para la integración de un presupuesto de reconstrucción nacional. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.